Hola hermano, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo de adoración, de alabanza. Qué gusto verles, bendecirles. Que Dios nos bendiga, nos guarde. Y pues vamos a poner este tiempo en manos del Señor, hermano. Vamos a orar. Vamos a compartir la palabra. Recuerda que hoy es la segunda parte de la predicación que te di hace 15 días. Entonces vamos a seguir leyendo muchos versículos, bueno, los versículos, entonces, pues para que pongamos atención y poder recibir el mensaje que Dios quiere en esta mañana. Padre Santo, bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo, Señor, de alabanza, de adoración. Bendice, Señor, esta iglesia, mis hermanos, Señor. Yo declaro una palabra para cada uno de ellos, Señor, de bendición, de unción, de gracia, de provisión, de cuidado, de salud, Señor bendito. Declaro una palabra de tu presencia en nuestras vidas, Señor, en esta mañana, Padre, porque hoy venimos, Señor, a agradarte, a buscarte, bendito Padre, y sabemos, Señor, que tú te agradas, Señor, cuando tu iglesia viene con actitud delante de ti, Padre. Gracias por esta palabra, la ponemos delante de ti. Dame las palabras correctas, Señor, para compartirlas, Señor bendito. Por favor, en el nombre de Cristo, Señor, danos, Señor, de tu presencia y sabiduría para entender y aplicar tu bendita palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús damos muchas gracias. Amén. Pues Dios te bendiga, hermano. Pues vamos a ver la segunda parte de la predicación de hace 15 días. Vamos a recordarlo rápidamente. Acuérdate que esta predicación se llama la restauración de Israel, pero en realidad es la restauración de la iglesia, de nuestras vidas. Y te di el contexto de por qué tenemos que ser restaurados y te di como versículo clave con el que abrimos fue el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 21. No lo busques, hermano, nada más estamos recordando. Y en el versículo 20 en particular dice que nuestro Señor Jesucristo va a ser retenido en los cielos, y porque todas las cosas, hasta la restauración de todas las cosas. Y este mensaje se basa en ese versículo, ¿sí? Del 19 al 21, de la restauración de todas las cosas, porque al final de cuentas, hermano, todas las cosas en Dios van a sufrir un cambio, ¿sí? Todo lo que tú conoces, todo lo que conocemos, y conforme dice la palabra, todas las cosas tienen que cambiar. Dice la palabra en Hebreos 12, no lo busques, ¿sí? Ahí vimos que las cosas que tienen que permanecer conforme a la voluntad de Dios, así va a ser. Y van a haber cosas que van a ser quitadas, aunque nosotros no queramos. Entonces, va a haber una transformación, hermano, y por eso esta palabra que te compartí hace 15 días, hablamos del pecado y la desobediencia del pueblo de Israel. Te hablé que Israel tuvo 20 reyes aproximadamente, pero uno de ellos fue el más perverso de todos, ¿sí? Y ese rey, Manasés, hizo abominación en el templo del Señor. Levantó todo lo que no tenían que hacer el pueblo de Israel. Manasés lo hizo junto con todo el pueblo. Y Dios determinó en su voluntad traer castigo al pueblo de Israel. Y ese castigo fue que fueran exiliados a Babilonia, Jerusalén destruida y el templo destruido. Amén. ¿Ya te acordaste? Hablamos de la abominación, de la maldad de Manasés y del pueblo. Bueno, ahora vamos a ver en la segunda parte, hermano, ya de la restauración como tal del pueblo de Israel. ¿Sí? Vamos a leer dos versículos, hermano, rápidamente. Un versículo. Jeremías 31:3. Este versículo seguramente lo conoces. Jeremías 31:3. Dice la palabra: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Acuérdate que Jeremías fue el profeta que se encargó de
dar consejo, de dar instrucción, de dar advertencia, de decir al pueblo de Israel que obedeciera, y el pueblo de Israel pues nunca obedeció. Entonces Jeremías, en los versículos que vimos hace 15 días, ahora vemos una parte del complemento, aquí en Jeremías 31:3, aquí está hablando del pueblo de Israel. ¿Sí? Jeremías le está diciendo, o que Dios dice a ellos, con amor eterno te he amado. Y de este versículo, hermano, se deriva otro versículo en Jeremías 2:2, donde dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Fíjate bien, hermano, aquí hay dos cosas de por qué el pueblo de Israel sigue permaneciendo pese a todas las calamidades que el pueblo de Israel ha tenido desde su existencia. Y es lo que dice esta palabra, que Dios ama al pueblo de Israel con amor eterno y compara la relación de Dios con el pueblo de Israel con el voto matrimonial, ¿sí? Con el voto, con la responsabilidad de la unión. Es como Dios ve su relación él con el pueblo de Israel. Por eso Dios, aunque ha dado castigo, ha traído hacia el pueblo de Israel ciertas circunstancias para que ellos se arrepientan de su pecado y se acerquen a él. Al final de cuentas, Dios siempre va a tener cuidado del pueblo de Israel, bajo dos circunstancias. Uno, el amor eterno de Dios hacia el pueblo de Israel, y dos, pues la fidelidad que Dios tiene hacia el pueblo de Israel. Entonces, todo lo que Israel ha hecho hasta ahora y lo que hizo antes, pues ellos, todas las circunstancias que ellos han recibido como castigo, pues tiene que ver con que Dios los ama y hay un pacto de fidelidad de Dios hacia su pueblo. Ahora, fíjate bien, hermano, esta palabra también es muy hermosa de Jeremías hacia el pueblo de Israel. Vamos a leerla. Jeremías 29, de 10 al 14. Por favor, Jeremías 29, de 10 al 14. Seguramente también has escuchado esta palabra. Y dice así, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Amén, hermano. Mira qué bonitas palabras de Dios, de Jeremías hacia el pueblo de Israel. Aquí ya está hablando de la restauración, hermano. Aquí Dios está diciendo, ¿sí?, que ya se van a cumplir los 70 años de su cautividad, de su exilio. Jerusalén fue destruido, el templo fue destruido, pero hay una promesa, hermano, en el corazón de Dios hacia su pueblo. Uno, que el pueblo va a invocar, que el pueblo va a orar y que va a encontrar y que Dios va a escuchar, ¿sí? Y que nuevamente Dios los va a reunir en el lugar donde ellos fueron desalojados o despojados. Eso es muy importante, hermano, porque esta palabra ya se cumplió. Cuando esta palabra fue dicha por el profeta Jeremías, ¿sí?, todavía no sucedía esto, ¿sí? En versículos anteriores, 24 y 25 de Jeremías, fue el castigo que Dios le mencionó al pueblo de Israel, que eso ya lo leímos, 24 y 25. Pero aquí en Jeremías 29, hermano, y el 31 que acabamos de leer, Dios le dice al pueblo de Israel lo que va a hacer nuevamente con ellos. Van a invocar, van a orar, lo van a buscar y nuevamente van a encontrar a Dios.
Amén. Ahora fíjate bien, hermano. ¿Qué es lo que pasa en una restauración? En una restauración suceden tres cosas, al menos aquí con el pueblo de Israel. Y acuérdate que restauración es volver a arreglar algo o ponerlo en su forma original, ¿sí? O incluso mejor. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Que tiene que ser restaurado, ¿sí? Pero esta promesa de restauración, hermano, no solamente es para el pueblo de Israel, sino es para toda su iglesia y para todo el mundo. La restauración real de todas las cosas, hermano, se va a cumplir en la segunda venida de Cristo, porque todo va a ser restaurado conforme Dios lo dispuso en su voluntad. Ahora, para el ejemplo que pusimos, hermano, de la desobediencia de Israel, hay tres cosas que se tienen que restaurar. La restauración de la tierra, la restauración de la gente y la restauración de su palabra. Otra vez lo repito. La restauración del pueblo de Israel, pero que al final también nos alcanza a nosotros, es la restauración de la tierra, la restauración de la gente y la restauración de la palabra de Dios. Lo vamos a ver y ahorita te lo voy a explicar. Si nosotros leemos todo el libro de Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías, habla de todo esto, ¿sí? Obviamente no lo vamos a leer, pero esos 4 libros hablan del regreso del exilio, la reconstrucción del templo y la restauración que te estoy mencionando. Solamente nos vamos a enfocar, hermano, al libro de Esdras y ya un versículo de Nehemías. Pero fíjate bien, hermano, eso es muy interesante, porque se puede aplicar a la iglesia y se puede aplicar a nuestras vidas cuando nosotros hablamos de restauración, ¿sí? Y la restauración tiene que ver, ¿sí?, con aquellas cosas que siempre Dios ha anhelado en su corazón, conforme al pueblo de Israel y conforme a nosotros, ¿sí? El pueblo de Israel nunca entendió el corazón de Dios, nunca lo entendió, ¿sí? Y por eso le ha pasado y le seguirá pasando hasta que Dios restaure y renueve todas las cosas. Pero aquí Dios lo cumplió. Aquí vemos una palabra cumplida de restauración y es lo que vamos a leer. Vamos al libro de Esdras, hermano. Fíjate bien, hermano. Vamos a leer algunos versículos para poder entender esto. Vamos a leer Esdras, capítulo 1, del 1 al 3. Esos primeros versículos y capítulos que vamos a leer, hermano, es de la restauración de la tierra hacia el pueblo de Israel. Esdras 1, del 1 al 3, por favor, dice la palabra. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Vamos a saltarnos hasta el versículo 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Nos saltamos hasta el versículo 11. Dice: todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevarse a bazar con todos los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Vamos a brincar hasta Esdras 3. Versículo 2 al 6, hermano. Fíjate bien, no te pierdas, ¿eh? Esdras 3, versículo 2 al 6.
Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden conforme al rito de cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las 9 lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todos los sacrificios espontáneos, toda la ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Fíjate bien, hermano. Estos versículos de Esdras, capítulo 1 y capítulo 3 que acabamos de leer, es la restauración del pueblo de Israel. Primero, que el rey de Persia, Ciro, ¿sí?, da como mandato que aquellos que son descendientes o pertenecen al pueblo de Israel o de Judá puedan regresar a Jerusalén y construir el templo nuevamente, como edicto, ¿sí? De esta proclamación, hermano, de este rey, Ciro, rey de Persia, que no conocía de Dios, ¿sí?, mas sin embargo, Dios lo toma y pone esto en su corazón para que el templo sea reconstruido, ¿sí? Cuando él dice estas palabras, se levanta el sacerdote Zorobabel junto con sus hermanos, y ellos se van a encargar de edificar el templo. Y las personas que respondieron a este llamado fueron aproximadamente 50,000 judíos que estaban exiliados en Babilonia. Este rey de Persia, ¿sí?, da esta proclamación, se levanta Zorobabel, 50 judíos exiliados, y ellos son los que regresan a Jerusalén a reconstruir el templo. Fíjate bien, hermano, acuérdate que Jerusalén estaba devastada, la ciudad completa estaba devastada, la tierra estaba devastada, no se podía sembrar, no había árboles, no había absolutamente nada. Y hay algo aquí bien interesante, hermano, ¿sale? Que dice que cuando Zorobabel llegan a reconstruir, dice que lo primero que reconstruyen es el altar a Dios. Es lo primero que se hace, ¿sí? De todo Jerusalén, las casas, sus templos, ¿sí?, el templo mismo a Dios, lo primero que se intenta reconstruir es el altar a Dios. Y dice que una vez que ellos reconstruyen el altar, empiezan a hacer sacrificios. Acuérdate que cuando ellos estaban exiliados en Jerusalén, ellos no podían hacer sacrificios y no podían hacer absolutamente nada que les mandaba la ley de Moisés. Estaban exiliados. Todo eso se perdió. Pero cuando ellos regresan, lo primero que hacen es levantar el altar. Cuando se levanta el altar, hermano, ¿sí?, acuérdate que es simbolismo de la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel fue llamado y estuvo en el desierto, Dios les puso el tabernáculo y el arca de la alianza, que era símbolo de la presencia de Dios y manifestación de su palabra y de su voluntad. De tal manera que cuando viene la reconstrucción de este templo, empieza con lo más importante, hermano, ¿sí?, que es iniciar una relación con Dios, y tiene que empezar con el altar. Eso es muy interesante, hermano, ¿sí? Porque de estos 50,000 judíos que regresaron, la reconstrucción y la restauración de este templo fue muy complicada y fue muy difícil. De hecho, pasaron de 25 a 30 años para que el segundo templo se volviera a edificar. Son muchos años porque fueron 4 o 5 años que le tocó a Zorobabel esto que estamos viendo. 14 años se suspendió la obra porque los pueblos que estaban ahí
interrumpieron la obra, ¿sí? Mandaron cartas al rey Ciro, a Tarjejes, y le dijeron: Israel va a levantar templo para convertirse en tu enemigo. Entonces fue algo así muy interesante. Ahí tú lo puedes leer en todo el libro de Esdras. Y 14 años interrumpió la obra. 17 años, perdón. Y después, nuevamente el pueblo de Israel vuelve a reconstruir el templo en otros 5 o 7 años, que en total son de 25 a 30 años. Fue mucho tiempo la restauración, hermano, ¿sale? Lo que se llevó a cabo. Pero lo más importante, ¿sí?, es que lo primero que se edificó fue el altar a Dios, ¿sí? Por eso cuando un cristiano, cualquiera de nosotros, o alguno que tú hayas conocido, que se va de la presencia de Dios, que se va de la iglesia, que decide abandonar a Dios, cuando él decide regresar, lo primero que tiene que restaurar, pues es su relación y comunión con Dios. No puede ser de otra manera. Amén. Por eso la restauración de la tierra en Jerusalén era muy importante. La restauración del templo es muy importante. Por eso la nación de Israel, hermano, en este momento, en este tiempo, ¿qué es lo que está esperando? ¿Qué quiere hacer Israel? Restaurar el tercer templo. Porque el templo es la presencia de Dios, hermano. ¿Sí? Vino el Mesías, vino Jesús. Conocían las señales, pero no tuvieron el discernimiento ni la revelación de que Jesús era el Mesías esperado. Y ellos lo mataron, ellos lo crucificaron, y ellos siguen esperando a su Mesías, conforme a su pensamiento y entendimiento, y siguen esperando la reconstrucción del templo. Pero eso ya pasó, hermano, y va a suceder, pero en los términos que Dios lo ha establecido. Por eso Hechos 3, capítulo 19 al 21, que fue lo que vimos, el apóstol Pablo le dice a los judíos: ya Jesús había sido crucificado, ya Jesús había ascendido a los cielos, les dice: arrepentíos, ¿sí? Arrepiéntanse de su pecado, crean nuevamente en el Mesías, que es Jesucristo. Dice, porque este Jesucristo va a venir por segunda vez. Dice, para restaurar todas las cosas. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermano? ¿Sí? Por eso, esta restauración, hermano, tiene que comenzar con la tierra. Cuando Jesús venga, hermano, ¿a dónde va a llegar? ¿Y qué es lo que va a restaurar? Jerusalén. Pero aquí lo que Dios va a hacer, va a restaurar a su iglesia, que somos nosotros, pero Dios va a tener una particular forma de trabajar con el pueblo de Israel, diferente a la de su iglesia. La iglesia de Cristo va a ser arrebatada, hermano, pero Israel no. Israel tiene Dios tiene planes muy particulares para Israel como nación. Amén, hermano. Por eso este punto es muy interesante, porque es lo que Israel está esperando todavía. ¿Qué es lo que está peleando ahorita Israel, hermano? Aparte del templo. El templo de Jerusalén, ¿qué hay sobre el templo de Jerusalén? Pues el de la roca, ¿no? Musulmán. Y por eso está en disputa ese territorio. ¿Sí? Es muy interesante, hermano, lo que está pasando, porque Israel quiere la restauración de su tierra. Y Dios lo va a hacer, pero va a ser totalmente diferente a como ellos lo esperan. Amén, hermano. Bueno, fíjate bien, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Esdras 6, por favor. Vamos a saltarnos. Aquí ya se termina el templo. 14 y 15. Esdras 6, 14 y 15. Dice la palabra: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban
conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Atarjejes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. El rey Darío terminó de gobernar, porque pasaron muchos años, después vino el rey Atarjejes, y este rey también continuó con la misma entendimiento, que el templo de Israel tenía que reconstruirse. Y lo último que se reconstruyó, hermano, cuando se terminó el templo, fueron los muros, ¿sí? Y acuérdate que aquí hay un personaje bien interesante que es Nehemías. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías, hermano? Pues reconstruir los muros. Acuérdate que él era copero del rey, ¿sí? Y dice que Dios despertó su corazón, ¿sí? Se activó su corazón nuevamente por el pueblo de Israel y él pidió cartas al rey para ir a su nación, a Jerusalén, cuando él escuchó que se estaba reconstruyendo. Y fue Nehemías el que fue, pero la parte que le toca reconstruir son los muros. Entonces, lo último que se construyó, hermano, fueron los muros de Jerusalén. Y lo primero que se reconstruyó o se restauró fue el altar a Dios. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo, hermano. Entonces, este es el primer punto, hermano, cuando te hablo de la restauración de la tierra. ¿Sí? Ahora vamos a ver juntamente el punto 2 y punto 3, que es la reconstrucción, la restauración de la gente y la restauración de su palabra. Fíjate bien, hermano, vamos a leer Esdras 6, ahí adelantito, vamos a leer el versículo 16 al 18. Aquí ya viene otro tipo de restauración, hermano. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. 18. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Fíjate bien, hermano, aquí ya empieza otra parte bien interesante cuando hablamos de restauración. La restauración de la gente, ¿sí? La restauración del alma o el corazón de las personas. Eso es muy importante, hermano, también, porque si Israel, que está acostumbrado a ver señales y estaba acostumbrado, ¿sí?, a tener una tierra, un tabernáculo, un arca de la alianza, a tener un templo, que es el templo de Jerusalén, pues ahora tenía que venir la segunda parte, ¿sí? Porque no solamente es tener el lugar o las señales, ¿sí? Tenía que venir la restauración del pueblo de Israel en su corazón, en su relación con Dios. Y lo segundo que hace, hermano, o lo que empieza a hacer Israel, es que ordena a los sacerdotes, ordena a los levitas, ¿sí? Y todo el servicio del templo se empieza a llevar a cabo. Y es lo que acabamos de leer ahorita, todos los holocaustos, todas las ofrendas y todo lo que el templo necesitaba a través de los sacerdotes y los levitas, se empieza a llevar a cabo. Entonces empieza el servicio a Dios, hermano, ¿sale? Pero el servicio a Dios a través de las personas, hermano, también es insuficiente, ¿sí? Hacer las actividades o el servicio que requería el templo de Jerusalén para Dios también es insuficiente. Porque Dios lo que quería era el corazón y la obediencia de Israel. Al final de cuentas, hermano, esto tiene que ver mucho con nosotros, porque no solamente se trata de venir a la iglesia. Tú puedes venir a la iglesia y pensar que por venir a la iglesia
estás bien con Dios, ¿sí o no? Pero tu corazón puede estar apartado de Él. Puedes venir a la iglesia e incluso participar de un ministerio. El ministerio que tú quieras, de niños, de alabanza, ¿de qué más hay? Bueno, todos los que hay. ¿Sale? Pero aunque tú participes en un ministerio, hermano, pues tampoco es garantía, ¿sí?, de que estás en relación y comunión con Dios. Y aquí es donde muchos de nosotros no lo podemos entender. No que no lo entendamos. Como que somos confundidos porque pensamos que vamos a la iglesia y porque pensamos que de alguna manera ya estamos participando, ya tenemos una oportunidad con Dios. Y eso no es así, hermano. ¿Sí? Porque a Dios no le interesa ni la iglesia como estructura, como lugar. No le interesa tu servicio a Él si primero no tiene tu corazón. ¿Sí? Acuérdense que en Jeremías, lo que acabamos de leer, 31:3, le dice al pueblo de Israel: con amor eterno te he amado. Y en Jeremías 2 le dice y le recuerda que su relación con el pueblo de Israel es como una relación de esposos, de voto matrimonial. ¿Qué es lo que espera una esposa o un esposo en su matrimonio? ¿La quincena? ¿Qué es lo que espera? Pues fidelidad. Bien, hermana. Fidelidad y amor. ¿Y la contraparte qué espera? Lo mismo. De nada sirve que a tu esposa, a tu esposo, le des la quincena, le tengas una casa, le tengas un departamento, pero su corazón está alejado de ti. ¿O sí es preferible eso? En el mundo así es, ¿no? Pues mientras me tenga bien y me tenga en casa, no importa que haga lo que quiera. ¿No lo has escuchado? Ay, ahora. Claro, yo lo he escuchado. ¿Vale? No importa que haga él, que haga ella, lo que sea su regalada gana. Mientras a mí me tenga bien, no pasa nada. Pues sí, porque al final de cuentas, hermano, con Dios las cosas no son así. Podemos venir a la iglesia, podemos servir en la iglesia, pero si nuestro amor y nuestra fidelidad no está con Dios, hermano, no nos va a contar esto. Amén. Pero ve cómo Dios está trabajando con el pueblo de Israel. Primero edifican el altar. Al final se edifican los muros. Después que se edificó el altar, el templo completo, viene el servicio a Dios. Y como estaban exiliados, hermano, a ver quién es los levitas o quién es hijo de levita, quién es sacerdote. No, pues yo. Y empieza a salir la gente que estaba exiliada. Y entonces empiezan a restaurar la ley de Moisés en el servicio al templo. Ahora, fíjate bien, hermano, lo que sucede. Vamos a leer Esdras 7, particularmente los versículos 6 y el 10. Esdras 7, el 6 y el 10. Dice el 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Aquí yo quiero resaltar lo que dice este versículo. Dice que él era escriba diligente en la ley de Moisés. Ahora leemos el versículo 10, hermano, ahí adelantito. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Igual vuelvo a señalar y a resaltar
que Esdras, ¿sí?, le iba a enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Acuérdense, hermanos, que todos los judíos fueron deportados a Babilonia. Y había personas, hombres, que guardaron su corazón, aunque estaban exiliados en Babilonia. Uno de ellos fue Esdras, otro fue Daniel, ¿sí? Y Esdras dice que era un hombre que conocía la ley de Dios. Era diligente, era cuidadoso. Y en el versículo 10 leemos que este hombre fue escogido por Dios para que él enseñase nuevamente a Israel los estatutos y decretos. Porque 70 años de exilio en Jerusalén, pues estaban los judíos que llegaron, y Dios les dice en Jeremías 29, ya no lo vamos a leer, a partir del versículo 4, Dios le dice, estén en Babilonia, pongan sus casas, tengan hijos, llévensenla en paz en el lugar que les estoy dando, Babilonia. Entonces, 1 o 2 generaciones que nacieron en Babilonia, hermano, no conocían la palabra de Dios. No, mucho menos conocían el templo y mucho menos conocían lo que se llevaba a cabo en el templo. Pero hubo personas, hermano, que permanecieron fieles a Dios. Nehemías, Esdras, Daniel, Ageo, ¿sí? Y aquí vemos el propósito de un hombre que fue escogido por Dios para guardar su corazón y para enseñar los estatutos. Vamos a seguir leyendo, hermano, porque era necesario esto. Vamos a leer ahora el capítulo 9 de Esdras. Ya después tú lees todo el libro, hermano. Esdras 9, del 1 al 6. Mira lo que sucede aquí, es bien interesante. Esdras 9, del 1 al 6. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y mira lo que dice. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Qué es lo que sigue, hermano? Acuérdate que te estoy hablando de la restauración ahora de la gente, ¿sí? Una vez que el templo se edificó y que el pueblo de Israel empieza a poner sus servicios, empieza a realizar holocaustos y ofrendas, llega a oídos de Esdras todo el pecado que el pueblo trae consigo por causa de haber sido exiliados. Como estuvieron fuera de Israel, dice que se juntaron o se casaron con mujeres extranjeras que les era prohibido. Y todo aquello que le era prohibido para el pueblo de Israel era costumbre, ¿sí? Y dice aquí que Esdras, cuando escucha esto, dice que humilla su corazón, rasga sus vestidos, ¿sí? Se humilla delante de Dios, le pide perdón a Dios, se siente avergonzado y llega a un arrepentimiento. ¿Qué es lo que tiene que suceder, hermano, cuando hablamos de restauración? Arrepentimiento. Amén. Si no hay arrepentimiento, pues no hay reconocimiento del pecado. Esdras
Ya vimos quién era Esdras, era un escriba, un hombre que conocía la ley, que conocía sus estatutos, pero que él no se contaminó del pecado. ¿Sí? Él fue escogido por Dios para enseñar al pueblo de Israel. De tal manera, hermano, que cuando el templo es levantado, los servicios a Dios reinician. Ahora Dios tiene que tratar con el pecado del pueblo. ¿Sí? ¿Y cómo inicia? Cuando Esdras se humilla delante de Dios, pide perdón para que este pecado sea quitado. Y mira lo que sucede, hermano, es tremendo lo que sigue. Vamos a leer Esdras 10, del 1 al 3. Esto es tremendo. Esdras 10, versículos del 1 al 3. Mira, fíjate. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, mira lo que dice. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Alam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Vamos a leer. Leímos hasta el... Espérame, hermano, Ahora pues, voy a seguir el 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a qué, hermano? Conforme a la ley. ¿Te das cuenta? Aquí está la restauración de qué? De la gente, del corazón y la palabra de Dios. ¿Sí? Dice que Esdras estaba solo, o algunas personas con él. Él se humilla delante de Dios, se arrepiente por el pecado del pueblo, y dice que cuando el pueblo vio esto, dice que se juntaron todos con ellos, mujeres, niños, y dice que humillados delante de Dios pidieron perdón, reconocen su pecado, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen, hermano? Quitan el pecado. ¿Cuál era su pecado? Haberse unido a mujeres extranjeras. Esto es muy interesante, hermano, porque tiene mucho que ver con nuestras vidas también, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a Dios en arrepentimiento porque queremos restaurar nuestra relación con Dios, ¿sí? No solamente es venir a la iglesia, no solamente es, véanme, vengo a la iglesia, véanme, participo de la alabanza, véanme, participo en niños, véanme, participo en evangelismo, véanme en el ministerio que tú quieras. ¿Sí? Porque si no hay arrepentimiento de pecado, hermano, no se restaura la relación con Dios. ¿Cuándo empieza la restauración con Dios? Cuando el pueblo de Dios quita su pecado. No solamente se arrepintió, sino dice el versículo 3, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de la palabra. Por eso la restauración, hermanos, es bien interesante, porque solamente sucede cuando Dios empieza a trabajar en el corazón de las personas o de los creyentes en un arrepentimiento verdadero, y es cuando nuestra vida empieza a ser restaurada, porque empezamos a quitar de nuestra vida todo aquello que ofende el nombre de Dios. Cualquier tipo de pecado, el que tú quieras. Por eso, si nos cuesta trabajo, hermano, quitar un pecado de nuestra vida, es porque no hay un arrepentimiento verdadero, pero tampoco no hemos decidido dejar ese pecado. ¿Qué es lo que más le afecta al creyente, hermano, cuando pedimos perdón por cualquier pecado?
Pues de que volvemos a caer en el mismo pecado. ¿No te has dado cuenta? Pides perdón a Dios, ahora sí, Señor, perdón, sí, ya me arrepentí. Y a los 2 días, no, ¿cuál 2 días? Al otro día. O al tiempo, caemos en el mismo pecado. Y nos volvemos a arrepentir y volvemos a caer. Aquí puede ser que a lo mejor sí tuviste arrepentimiento, pero quitar el pecado, hermano, ¿qué significa? Mucho esfuerzo por parte de uno. Necesitamos la palabra. Si tenemos la palabra, hermano, como ellos dicen, porque reconocemos la palabra de mi Señor, entonces pueden obedecer lo que había o lo que les estorbaba para estar con Dios. Por eso la palabra, hermano, es muy interesante en nuestras vidas porque es la que nos va a llevar verdaderamente a una restauración completa con Dios o con Cristo. El anhelo y el deseo de obedecerle está, por supuesto. Pero si no es sazonada con la palabra de Dios, continuamente nos vamos a estar tropezando con la misma piedra o con muchas piedras, porque anhelo y deseo tenemos de seguirle. Pero por causa de que no tenemos la palabra escrita en el corazón y en el pensamiento, pues no podemos llevarla a obediencia. Amén, hermano. Ahora fíjate bien, mira cómo lo dice Nehemías en el siguiente libro. Mira qué palabra tan hermosa, cómo lo dice Nehemías y qué es lo que pasa con el pueblo. Nehemías 8, el versículo 5 y 6. Nehemías 8, versículos 5 y 6. Estamos hablando de lo mismo, más que ahora en el libro de Nehemías. Dice la palabra: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Fíjate, hermano, qué preciosas palabras en el libro de Nehemías, cuando vemos que Esdras saca la ley, saca la palabra, dice que todo el pueblo atento escucha y ellos proclaman amén y amén. Aquí está la restauración, hermano, completa del pueblo de Israel en las 3 cosas que te digo: restauración de la tierra, del templo, del altar, de sus muros, de la ciudad, restauración de la gente y restauración de la palabra de Dios. Si alguno de estos falta, hermano, la restauración está incompleta. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros mismos somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, todo lo que acabamos de leer, restauración de la tierra o del templo, de la gente y de la palabra, pues sucede en este mismo tiempo en la iglesia y en el creyente. ¿Sí? No hay manera de sacar de contexto esta enseñanza con respecto al pueblo de Israel, porque se aplica perfectamente a la iglesia y se aplica perfectamente a la vida del cristiano, ¿sí? Porque la restauración, hermano, es un principio y una parte en la cual todos nosotros debemos de anhelar. Restaurar mi vida de pecado, restaurarme de todo aquello de lo que me aparta de Dios, llegar a una relación de comunión con Dios, no solamente yo, sino mi familia, mi nación, mi iglesia, ¿sí? Porque es algo que Dios va a hacer al final de los tiempos. Y esta palabra, hermano, está perfectamente aplicada a nosotros cuando hablamos de arrepentimiento, cuando hablamos de obediencia, ¿sí? Cuando hablamos y cuando Dios le dice al pueblo de Israel: con amor eterno te he amado, y me buscaréis, me invocaréis, y oraréis, y me vas a encontrar porque yo voy a estar contigo. Esto es muy importante, hermano, porque al final de cuentas se aplica a la vida del creyente, ¿sale? Se aplica a nuestra vida. Y así como el pueblo de Israel se exilió al mundo, Babilonia representa al mundo, ¿sí? Pues nosotros estamos en un mundo
bastante complicado, ¿sí? Tenemos que estar en él. Mira lo que dice, vamos a leerlo. Vamos a leer Jeremías, hermano. Jeremías 29. Porque estos tiempos que estamos viviendo, pues es nuestra Babilonia, pero ¿por qué debemos de tener cuidado? Jeremías 29, versículo 4. Aquí ya está la parte donde Jerusalén va a ser destruida y llevada en cautiverio, pero mira lo que sucede en Jerusalén, hermano. Jeremías 29, 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, dice: edificad casa y habitadla, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Fíjate bien, hermano, ¿qué significa esta palabra? Porque Dios, amando al pueblo de Israel, sí, los exilia a Babilonia, pero no los exilia como esclavos, sino dice: ustedes cuando estén en Babilonia van a construir casas, las van a habitar, van a sembrar, van a comer de su fruto, ¿sí? Vas a tener hijos, tus hijos se van a casar, tus hijos van a tener hijos. Dice: y en el lugar que yo te he puesto, vas a orar por ese lugar, o vas a pedir por ese lugar para que tenga paz, porque la paz de ese lugar va a ser también tu paz. ¿A qué te suena eso, hermano? ¿O no te suena a nada? Que el lugar donde Dios nos ha puesto, hermano, el lugar donde Dios nos ha puesto, en México, Estados Unidos, Singapur, China, Japón, ese es el lugar por el cual tenemos que estar orando. Ese es el lugar por donde debemos estar clamando por la paz de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque en ese lugar vas a crecer, te vas a desarrollar, y en ese lugar vas a tener hijos. ¿O no? ¿O tus hijos se van a ir al extranjero? Es muy probable que no. ¿Sí? Donde te estableces, pues ahí vas a hacer tu vida, ¿sí o no? O tu vida es un desorden, vives aquí, vives allá, ¿no? En el lugar donde estamos, ¿sí? Es muy curioso porque acabo de recibir nuevos estudiantes. Creo ya te lo comenté. Ahí en el hospital. Y hay dos estudiantes, o dos. Que un estudiante viene de Reforma, de la Roma, y otro estudiante viene de Coyoacán. Entonces estamos en el primer día de presentación y siempre me gusta interactuar con mis alumnos de dónde son, dónde viven. Y la que viene de Coyoacán me dice: oiga, doctor, es que estoy bien espantada. Y yo: ¿ahora por qué? Dice: porque dicen que aquí, en este hospital que está en Ecatepec, en Jalostoc, no sé si han ido alguna vez por allá. Dice: dicen que hay balazos afuera del hospital y que te asaltan y que te roban. Y me empezó a pintar un cuadro. Digo: ¿quién te dijo eso? Dice: pues es que dicen, y vengo bien espantada. ¿Es verdad que eso sucede aquí?
Y le digo, pues no sé quién te lo dijo, digo, pero yo tengo más de 20 años viviendo en Ecatepec y nunca me han asaltado, nunca me han robado, nunca he tenido una circunstancia difícil. Le digo, y dudo que tú la tengas. Porque ya después le dije otras cosas, pero le dije, pues no crean el estereotipo, ¿no? Hay ciertas zonas o lugares que tienen el estereotipo, ¿no? Ecatepec de ser violento. ¿Qué más? Bueno, todo lo que les dije, ¿no? Y más. Eso y más. ¿Quién viene de Ecatepec? Mira mi hermana. ¿Quién más? Esa hermana, ¿qué tal, no? Somos barrio, ¿no? Unido. Pues el lugar donde Dios nos pone, hermano, tenemos que ser bendición. El lugar donde Dios nos ha puesto, tenemos que ser luz. ¿Sí o no? Yo no anhelo, bueno, sí me gustaría vivir acá, hay mejores cosas, pero no significa que viva mejor. Donde Dios nos ponga. Y si Dios me llevó a Ecatepec hace 26 años, pues esa es mi trinchera, ahí donde Dios me dijo, aquí como le dijo al pueblo de Israel, cásate, ahí vive, ahí ten tus hijos, ¿sí? Y sé bendición, porque tu paz de tu hogar, pues va a ser la paz que haya en esa zona, porque tú vas a ser influencia. Pues eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Por eso Dios no destruyó a Israel. Por eso esas palabras que le dice, con amor eterno te he amado, dice, te voy a exiliar, pero voy a seguir teniendo misericordia de ti. Pero va a llegar el tiempo, hermano, en que Dios va a restaurar Ecatepec como debe de ser. ¿Sí o no? Pues claro, ¿no? Ecatepec no puede ser así con ese estigma, ¿no? O sea, en verdad dice Ecatepec y ¿no? Y pues ya a mí me da risa, ¿no? Bueno, ya no me lo tomo ni como ofensa ni a pecho, pues porque yo he sido muy feliz ahí donde estoy viviendo, ¿sale? Y si mis hijos quieren vivir ahí, pues que Dios los bendiga. O si quieren vivir en otro lado, pues ya es lo que Dios determine en sus vidas. Amén, hermano. Por eso es muy importante entender esto, porque la restauración tiene que ver con todo esto que te acabo de mencionar. Ya después la estudiante se fue más tranquila, ya al tercer día ya decía chale y decía no sé qué. Nada, no es cierto. Ya como que llegó más tranquila porque se dio cuenta que todo lo que decían pues no era como se lo habían pintado, ¿sale? Claro que suceden cosas como en muchas partes del mundo, ¿sale? El lugar donde Dios nos ha puesto, hermano, es nuestro lugar de lucha, nuestro lugar de paz, ¿sale? Por eso tenemos que estar orando, ¿sí? Por nuestra familia, para que tenga paz, por nuestra colonia, por nuestra ciudad, por nuestro país. Pero al final de cuentas, hermano, todo eso va a cambiar y Dios va a terminar por restaurar todo eso en el corazón de las personas y de la iglesia. Nosotros no somos eximidos de todo esto que les acabo de mencionar. Sucedió con Israel, pero le va a suceder a la gente, a la iglesia y a Israel también. Amén, hermano. Entonces, levantémonos. Donde Dios te ha puesto, hermano, ese es tu lugar de paz. ¿Dónde estás? Ese es tu lugar de paz. Ora por tu zona, ora por tu lugar. ¿Sale? Cuando estaba ahí por la Gustavo Amadero, que estuve, no sé a qué fui, no iba, ¿no? Igual el estigma, ¿no? De que llegas, es que ahí por la delegación, está bien feo, ¿no? ¿Sí o no, hermana? Que dicen, ¿no? Bueno, ya vieron, no solamente el Ecatepec. Pero al final de cuentas, hermano, por eso Dios, pero ahí puso a mi hermana, ¿no? Ahí los puso en el lugar que estamos, hermano, es el lugar correcto. Amén. Entonces, Dios te bendiga, hermano. Acuérdate que la restauración es el anhelo del corazón de Dios para su pueblo, para su iglesia y para nuestras vidas. Y nosotros debemos de anhelar también eso. Amén. Con su palabra, con arrepentimiento
y con obediencia. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. A lo mejor me extendí un poquito. Pero si tú lees, hermano, todo el libro de Esdras, que es un libro muy chiquito, vas a entender esto que te estoy diciendo en esta predicación. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, bendito Dios, damos gracias por esta palabra y en el nombre de Cristo, en el nombre precioso de nuestro Salvador, Señor, te agradecemos por este tiempo. Y Señor, sabemos, Señor, que hemos sido llamados, y cuando fuimos llamados en pecado, bendito Padre. Pero sabemos, Señor, que en tus planes y en tu corazón, Señor, es ese amor eterno, bendito Padre, no solamente a Israel, sino a toda la gente que está apartada de ti, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que hemos decidido, Señor, entregar nuestro corazón a ti, bendito Padre. Y como bien dice la palabra, hermano, tenemos cuerpos corrompidos, Señor, cuerpos que se enferman, cuerpos que van a morir, porque todavía no viene la restauración completa. Padre Santo, mientras llegue ese tiempo, Señor, donde tú vas a manifestar tu poder y tu gloria, Señor, oramos, bendito Padre, por nuestro corazón, Señor, por nuestros pensamientos, bendito Padre, y que sea tu palabra, Señor, la que guíe nuestras vidas, bendito Padre. Te pedimos perdón, Señor, si hay pecado en nuestra vida, Señor. Si hay algún pecado, bendito Padre, por el cual estamos batallando y luchando, Señor, y que nos es difícil dejarlo, Señor, ayúdanos, bendito Padre. Pon en nosotros el anhelo y el deseo de dejarlo, Señor, pero que sea tu palabra, bendito Padre celestial, palabras de poder, bendito Padre, palabras, Señor, que lleguen a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para no ofender tu nombre, Señor, para andar en obediencia delante de ti, Señor bendito. Por favor, bendito Padre celestial, si hay pecado en nuestra vida, Señor, danos victoria, Señor. Si hay actitudes y pensamientos, Señor, que no son de tu agrado, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que nos guíe y nos muestre, Señor, para poder obedecerte a ti, bendito Padre. De ahí esa santidad, bendito Padre, y esa relación de amor, esa relación de fidelidad, bendito Padre, que tú anhelas tener con nosotros, Señor. Bendícenos con tu presencia, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre, con tu palabra, Señor. Que haya un deseo en nosotros de cambiar y de ser transformados, renovados y restaurados delante de ti, Señor. Que no lleguemos a estar conformes, Señor, de cómo somos hasta ahora, Señor. Y agradecemos, bendito Padre celestial, porque has dado cosas buenas a nuestras vidas, bendito Padre. Has cambiado nuestro corazón, Señor. Has cambiado actitudes, bendito Padre, acciones, Señor. Pero sabemos, bendito Padre, que esto es insuficiente, Señor. Trae esa presencia total a nuestras vidas, Señor. Ese esfuerzo, ese anhelo de prepararnos, de leer tu palabra, de ser constantes en la oración, constantes en buscarte, bendito Padre. Que no nos extraviemos en el mundo, bendito Padre. Del lugar donde tú nos has puesto, Señor, que nuestros ojos, Señor, nuestra carne, Señor, no anhele lo que el mundo quiere, Señor, sino tu hermosa y preciosa presencia, Señor. Declaro una palabra de poder, de gracia y misericordia para esta iglesia, para mi vida, para mis hermanos, para mi familia, Señor. Que nuestra vida sea testimonio para cuando lleguen delante de ti, Padre. Que nuestra vida sea luz para otros, Señor bendito, para que lleguen a conocerte, Señor. Que podamos ser un testimonio al mundo, como dice tu palabra, Señor. Que esta iglesia se levante, bendito Padre, en poder y en gracia, Señor, para la gloria de tu nombre, bendito Padre celestial. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, bendito
gracia en nuestras vidas, Señor. Danos un corazón humilde, bendito Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos, bendigo a sus familias, Señor, sus trabajos, Señor. Dale salud, bendito Padre, de tu presencia, Señor. Gracias, Señor bendito, para la gloria de tu nombre. Que sean tiempos de bendición, Señor, para que otros vengan delante de ti. En el nombre de Jesús damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.